Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Sara y el día de hoy, continuando con las clases de Derecho Romano, abordaremos las causas modificativas de la personalidad jurídica. Espero que les guste y sobre todo que les pueda ser útil. Bien, cuando nos referimos a las causas modificativas de la personalidad jurídica, primero tenemos que recordar que el ordenamiento jurídico romano en algún punto se encargó de limitar la capacidad jurídica a algunos sui juris, ¿no? Acabamos de ver en un anterior video que existían dos categorías dentro del status familiae. Por un lado, la categoría de los sui juris y por otro, los alieni juris. Bien, en referencia a los sui juris se les limitó la capacidad jurídica. ¿Cuándo? Bueno, en determinadas situaciones particulares, ¿no? ¿Y qué ocurría? ¿Cuál era el resultado? Bueno, básicamente que no se les reconocía la titularidad de ciertos derechos. Y asimismo, no obstante, dichas limitaciones no acarreaban pues la pérdida, ¿no?, de los status libertatis o civitatis o familiae. Y una vez hemos mencionado esto, ¿cuáles eran aquellos supuestos, ¿no?, que daban pie pues a las modificaciones de la personalidad jurídica? ¿Cuáles eran aquellas causas? Bien, son 4 causas. Por un lado, hablamos de los libertos. Recordemos que los libertos eran aquellas personas que en algún punto de su vida habían sido esclavos y que habían obtenido su libertad. Es decir, ya no eran más esclavos, eran hombres libres, ya sea pues a través de la manumisión solemne o no solemne. Cuando nos referimos a estos libertos, mencionamos que estos estaban excluidos del Senado, ¿no? También estaban excluidos de la Orden de los Caballeros en las provincias del decurionato y también en los municipios de cargos y de cualquier tipo de honor. Y bueno, estos libertos tenían pues prohibido el matrimonio con mujeres ingenuas. ¿Quiénes eran las mujeres ingenuas? Básicamente eran aquellas ciudadanas romanas, aquellas mujeres que habían sido siempre libres, siempre habían tenido la condición de mujeres libres y nunca, por tanto, habían sido esclavas. Toda su vida habían sido libres. Además, también siguieron obligados estos libertos pues frente a su ex patrón en virtud de los iura patronatus. Otro caso también de la modificación de la personalidad jurídica era en el caso de los infames. ¿Quiénes eran los infames? Eran aquellos tachados por mala reputación. En principio, los censores, es decir, a aquellas personas que se encargaban de llevar a cabo el censo, castigaban con una nota infamante al ciudadano que hubiese realizado, por ejemplo, algún acto público, ya sea público o privado, reprobable, ¿no? Y las consecuencias, pues, existían únicamente en el ámbito del derecho público, en el sentido, por ejemplo, de que una vez que era tachado como infame, era excluido del Senado y también se le excluía de los cargos públicos. Pero, con el tiempo, el pretor, esta figura tan importante, excluyó a los infames de comparecer en juicio, ¿no? Con lo cual da un paso más adelante ya en este tema. Y en el derecho imperial, es decir, en la última etapa de Roma, se les prohibió intervenir en materia sucesoria a los infames. Bien, una tercera causa fue también por causa de religión, por la religión. Recordemos que en la época del paganismo, la religión de una persona en el contexto de Roma, no causaba ningún efecto jurídico. Pero a partir de los primeros siglos de nuestra era, los cristianos fueron perseguidos, ¿no? Pero supuestamente no se les perseguía por la religión, sino que se ponía el pretexto de que estos cometían algún tipo de faltas en contra de la seguridad pública, o también, por ejemplo, se aducía que estos cristianos se negaban a rendirle culto al emperador, ¿no? Entonces, el emperador Diocleciano más adelante persiguió a los cristianos, ¿no? Y los declaró pues enemigos del Estado. Ahora,
Esto en cuanto a Diocleciano, pero en el contexto de los emperadores cristianos, los individuos que practicaran otra religión, por ejemplo, distinta a la cristiana, simplemente se les limitó su capacidad jurídica, sobre todo pues en materia de matrimonio y de sucesiones. Estas fueron las dos áreas que se vieron limitadas. Y por último, también una cuarta causa es por el hecho de pertenecer a clases y grupos sociales, ¿no? Hasta los 2 últimos siglos de la República, los plebeyos pues no gozaron de los mismos derechos que los patricios. Recordemos que existía una gran brecha entre ambas clases sociales y de hecho una pugna, ¿no? Que duró mucho tiempo y que finalmente logró la consecución pues de la igualdad de los plebeyos en cuanto a los patricios en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito económico, social, etcétera. Con la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas consiguió la igualdad entre los plebeyos y los patricios. Pero, por ejemplo, una causa era pertenecer a, en este caso, por ejemplo, el grupo de los plebeyos, ¿no? Por lo que si pertenecías a este estrato social, básicamente, tu capacidad se encontraba y se veía limitada.